que lo leímos del contenido programático. O sea, esto es una asignatura que desde el inicio dimos el plan docente. Ahí está copiado todo lo que es la bibliografía, la metodología, los objetivos, las unidades, la justificación de esta asignatura. Eso es un documento guía que todo el mundo debe leer para que sepa hacia dónde vamos, ¿cierto? Nunca podemos llegar a buen puerto si no sabemos a dónde nos dirigimos. Y el documento que tiene eso es el plan docente. Entonces ya ustedes tienen ese plan docente. De todo eso que voy a rescatar, que la asignatura se trata de abordar el libro segundo del Código Civil, que se llama de los bienes en general, su dominio, posesión, uso y goce. Y prácticamente la asignatura trata de analizar, esto para mí es el resumen, las relaciones del hombre con las cosas de la naturaleza. Esas relaciones jurídicamente se llaman derechos reales. Por eso ahí aparece la palabra clave que estamos analizando en la primera unidad, que son las cosas. Porque fíjense que decimos que es la relación de las personas con las cosas de la naturaleza, ¿cierto? ¿Me están viendo a mí o están viendo alguna diapositiva? ¿Me están viendo a mí? A usted, doctora. Ok, listo, vale, gracias, ok. Entonces, si lo pongo en algo sencillo, es como si yo, Vanina Muadie, que soy el sujeto de derecho, la persona, voy a entrar en una relación jurídica con un objeto como lo es mi carro o mi casa, que son bienes. Esa relación jurídica que hay entre ellos y yo, que son entre objetos o cosas y personas, se llama derechos reales. Ese es el norte. Todavía en la clase no hemos abordado el concepto de derechos reales, porque primero tenemos que mirar sobre qué recaen los derechos reales. Y acabo de decir que los derechos reales recaen sobre las cosas y después vamos a corregir que ni siquiera sobre las cosas, sino sobre los bienes. Pero esas correcciones las tenemos que hacer pausadamente. Entonces, para concluir el punto, ¿de qué se trata la asignatura? De estudiar la relación de las personas con las cosas que los rodean. Tiene esta lógica secuencial el derecho privado tiene esta lógica secuencial. Inicialmente ustedes hablan del sujeto de derecho, la persona, así se llama el libro primero, persona. Después hablan de los bienes, que prácticamente así se llama el libro segundo, muchos libros se llaman así, bienes, y estudiamos la relación de las personas con los bienes. Después miramos en tercer semestre las obligaciones que surgen entre las personas, después miramos los contratos, que son la principal fuente a través del cual se crean obligaciones. Recuerden que hay 4 fuentes del derecho: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Bueno, 5 incluyendo la ley. Y por último, mira qué pasa cuando la persona que nace en primer semestre se muere en sexto semestre y se mira la materia sucesiones. Esos que acabo de nombrar son los 4 libros del Código Civil, para que tengan una visión macro de qué es lo que se ve en el derecho privado. Entonces, si ya superaron personas, ahora vamos a bienes, que es esta asignatura. El libro del Código Civil se llama bienes, la asignatura se llama derechos reales. Ya después les explicamos por qué. Hay 8 derechos reales en Colombia, siendo el principal de ellos el dominio, la propiedad, que es lo que más tenemos de relaciones jurídicas con las cosas. Por ejemplo, yo tengo el dominio sobre mi carro, sobre mi casa, sobre mi camiseta, sobre mi celular, sobre mi código civil. Esos son derechos reales, ¿cierto? Uno de esos, hay muchos. La idea es que en la asignatura veamos todos esos derechos reales. Bueno, eso es como el preámbulo. Después, en la segunda clase, o sea, que miren que he resumido en 10 minutos la primera clase. No fue así, fueron 40 minutos, pero estoy haciendo un resumen. Luego en la segunda clase, que es prácticamente la primera clase después de analizar el contenido, o sea, ya clase, lo primero que vimos fue el origen del Código Civil. De eso hay unas diapositivas básicas que ya están enviadas a los WhatsApp de ambos grupos. Las pueden abrir para que confronten lo que estoy diciendo aquí. Lo primero es decir que el Código Civil fue redactado hace mucho, aproximadamente en 1840. Lo que quiere decir que tiene más de un siglo y medio de haber sido redactado. Lo redactó don Andrés Bello, que se cree que es un sabio entre los sabios, una persona muy conocedora del derecho, pero no solamente del derecho, de la filosofía, de la poesía, de la matemática, y se cree que todos esos conceptos se plasmaron ahí.
eso hace, en resumen, que algunos crean que se justifica que el código siga vigente, porque como estuvo tan bien hecho, obviamente ha permanecido por mucho tiempo, ¿cierto? Otros creemos lo contrario, entre esas me incluyo yo. Por mucho que el código estuviera bien hecho, y de verdad que sí fue bien hecho, también es cierto, y no lo digo yo, lo dice el mismo Andrés Bello, todo cambio social amerita un cambio normativo. Esto es, voy a repetir esa frase, todo cambio social amerita un cambio normativo. ¿Cómo así? Si la sociedad ha cambiado, si las cosas, las situaciones en la sociedad han cambiado, lo normal, bueno, la palabra normal no me gusta, lo ideal, lo óptimo, es que las leyes también hayan cambiado, porque se supone que las leyes regulan la conducta humana para que no haya un caos en la sociedad, razón por la cual puede haber una distancia grande si el código quedó redactado hace mucho tiempo y si la modernidad nos impone nuevas cosas. Ahí, chicos, yo me demoré aproximadamente una clase explicando todo eso, mostrándole fenómenos nuevos que no están en el Código Civil, cosas modernas como el arrendamiento de vientres, como el matrimonio homosexual, como que los animales no son cosas, muchas cosas del derecho privado, porque obviamente siempre les voy a hablar del derecho privado, en la que hay una distancia entre lo que quedó en el Código Civil y lo actual. Por poner un ejemplo, el Código Civil no habla de la unión marital, de hecho, o sea, hay que irse a vivir juntos sin casarse. El Código no concebía eso, el Código concebía o nos casamos o está mal visto, es un pecado, es un delito, o sea, censurado desde todo punto de vista. Obviamente hoy que el tiempo pasó, no está mal irnos a vivir sin casarnos y hay una protección a esa figura que se llama la unión marital, de hecho, ¿cierto? Entonces, eso como por poner un ejemplo, pero hay muchas situaciones así. Entonces, ¿eso qué hace, chicos? Que tengamos un código que está desactualizado, un código que en ocasiones no da respuestas a las problemáticas de los estudiantes. Ojo, un código que se equivoca, que comete errores, que asimila conceptos que no lo son, como el primer tema. Para el código cosa y bien es lo mismo y en la realidad no es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Parte de, o sea, ¿cómo los tranquilizo? Bueno, veamos algo bueno. Como ha pasado tanto tiempo entre el Código Civil y hoy, los errores se han corregido, se han visto, la doctrina los tiene ya analizados, ya se han escrito, los libros están modernos, corrigieron los errores. Eso es lo bueno, o sea que por muy mal que el código esté escrito, ya los errores están evidenciados, ya sabemos en qué se equivocó. Eso es bueno. La otra forma como se ha corregido esos errores es tratando de expedir leyes sueltas una por una que vaya arreglando el problema. Por ejemplo, ley de unión marital de hecho, ley de propiedad horizontal, ley de leasing, ley de animales, ley de reproducción humana asistida, o sea, leyes sueltas, pero eso tiene un problema y es que, ¿cómo hacemos para conocer todo el derecho? Recuerden que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento, lo que quiere decir que nos están poniendo otra tarea, otra carga sobre los hombros, y esa carga implica entonces que los abogados tenemos que conocer todas las leyes de derecho privado, nada más estoy hablando de derecho privado. O sea, el penal es otra cosa, el laboral es otra cosa, para medio poder saber un poco de la asignatura, ¿cierto? Entonces, eso hace, en mi concepto, que ya se han dado cuenta que soy un poco crítica, eso hace que el derecho esté suelto, o sea, que esté disperso, que no esté sistematizado. He usado la palabra coloquial como una colcha de retazo, o sea, van tapando un hueco, tapan otro hueco, ponen otra cosa, y eso va haciendo que el derecho sea más difícil de entender, dejándonos esa carga, obviamente, a los abogados, ¿cierto? Bueno, pero bueno, más allá de mi crítica, por lo menos tenemos un poco de leyes adicionales que han solucionado eso. Les dije en las primeras clases que Colombia tiene tantas leyes como para empapelar a Colombia de la Guajira, al Amazonas y en los extremos oriental y occidental también. Y se pueden guiar de cuántas leyes hay por el número de la ley. Por ejemplo, ayer Martínez me hablaba de la ley 1953 del 2019. O sea que en el 2019 íbamos por 1900 leyes, no de derecho privado, todas las leyes, pero chicos, eso es imposible de conocerlo, ¿cierto? Entonces, eso va haciendo también ese fenómeno, pero podemos más o menos corregir la situación. Van dos formas de corregir. Uno, repito, leyendo la doctrina que nos muestra los errores que ya están claros. Y segundo,
tapando las situaciones con ley adicional, ¿cierto? ¿Por qué este fenómeno? Porque recuerden, el código se escribió hace mucho y como se escribió hace mucho, obviamente no da respuestas a los problemas actuales. Por poner el ejemplo de la ley que Martínez me nombraba ayer, en 1840 era imposible pensar en reproducción humana asistida, o sea, no había ley de eso, no se hacía, es más técnicamente, razón por la cual, en efecto, la ley es nueva, ¿cierto? No de ahora, hay reproducción humana asistida hace mucho tiempo, pero Colombia, como siempre, va tardío, va despacito, va atrasado, va a paso de tortuga, ¿cierto? Entonces, esas son como las razones. Y la otra opción que di en las primeras clases, yo creo que ya eso fue después de COVID, o sea, fue virtual, claro, es que solo di presencial una clase, lo que no sé si fue antes o después de Semana Santa. La otra opción es, y lo mandé para las personas que quisieran mirar, es cómo hay una acción de inconstitucionalidad por la cual todos los colombianos podemos demandar aquellas normas que creamos que van en contra de la Constitución. Porque además hay un nuevo fenómeno jurídico y es que, como la Constitución es del 91 y el Código es de 1840, su redacción, porque la expedición fue más tardecito, en 1873, entonces, recuerden que según la pirámide de Kelsen, toda norma de inferior jerarquía debe estar acorde con la norma superior. Entonces se presenta un fenómeno que es la inconstitucionalidad, que lo deben saber y algún docente se los va a profundizar en derecho público, que es el fenómeno que consiste en que cuando una ley vaya en contra de la Constitución, se puede demandar su inconstitucionalidad, es no constitucionalidad, y la deben retirar del ordenamiento jurídico. Es como lo primero. Pero después apareció una nueva fórmula de modular las sentencias y es que se llama así modulación de sentencia y es no retirar la norma, sino decir con qué requisitos, generalmente son condiciones, la norma no es inconstitucional. Se llaman sentencias de constitucionalidad condicionada y entonces la Corte ajusta la norma diciéndonos cómo debemos interpretarla para que la norma no sea inconstitucional. Le hablé de sentencias interpretativas, se llaman así, o de constitucionalidad condicionada. Creo que eso está en alguna diapositiva que les mandé, ¿sí? Y también están unos ejemplitos de sentencias de ese tipo, como por ejemplo la de la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo, ¿cierto? No me voy a extender porque el tiempo no me da para eso. Y también hay unas sentencias que son más complicadas, que se llaman sentencias aditivas, en las que la Corte adiciona derecho. Estas son un poquito más complicadas, que prácticamente la Corte está metiéndole mano al derecho, por así decirlo, de manera básica, como por ejemplo la sentencia del aborto, la sentencia de la eutanasia, que son más delicadas, porque la Corte trajo 3 ocasiones en las que abortar no iba a ser penalizado. 3 situaciones en las que dar muerte por piedad no iba a ser penalizado, por poner unos ejemplos. Ahora, eso es de derecho público. De hecho, les dije que el que quisiera, yo les mandaba documentos, pero eso es aparte de esta clase. Eso es para que puedan entender que esa es otra forma de modernizar el derecho, porque podemos demandar una norma, por ejemplo, la del matrimonio, que está en el Código Civil, y si la argumentación al que demanda la norma le va bien, la Corte toma una decisión con la norma para ajustarla a la realidad, ¿cierto? Bueno, ahí me extendí muchísimo, una clase en la que nos quedó claro que el código es antiguo. Bueno, otro fenómeno que también mostré es que muchos de los códigos en Colombia han sido actualizados. Tenemos nuevo Código Penal, nuevo Código General del Proceso, nuevo Código Contencioso Administrativo, pero el Código Civil es el mismo con las modificaciones que acabo de nombrar. Eso también debemos tenerlo de presente para cuando estemos estudiando en las clases, y ya los del vespertino que van bien avanzados se han podido dar cuenta de eso, siempre hay rupturas entre lo que dice la ley y lo que está pasando en la realidad. O encontramos leyes fuera del Código Civil. Miren que en donación de órganos hay un mundo de normas después del Código Civil, desde el 79, pero eso es o sea, muy reciente, ¿no? Bueno, entonces eso como esa clase para que lo tengan en cuenta. Y ya a partir de ahí, y después de ese preámbulo, les dije que empezábamos con la primera unidad, que era la de cosa y bien, y
ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de las cosas, por qué estamos hablando de los bienes, por qué estamos hablando de los órganos, y lo primero que necesitamos saber es qué es de esta materia, o sea, con qué vamos a trabajar en esta materia. Y si ustedes me escucharon, que lo he dicho hoy, que los derechos reales son los que se tienen sobre las cosas de la naturaleza, obviamente lo primero que tenemos que saber es qué es una cosa y distinguirla de los bienes, porque ahí hay un error en el código y en realidad no tendríamos que estar hablando en esta clase de cosas, sino de bienes. Así se llama el libro segundo, así se llaman los libros de los doctrinantes y obviamente este es el objetivo de esta asignatura. Bueno, para este entonces ya prácticamente he dado como 3 clases, ¿cierto? Y teóricas después del COVID y ya empezamos con la unidad. Obvio, estoy haciendo un resumen, chicos, voy súper rápido. Todo esto lo he explicado despacio. O sea, tienen que ponerse al día, pero estoy haciendo como un resumen. Si tienen preguntas, por favor, que es más interesante a que yo repita, pues levantan la mano virtual, porque a todos los veo y en efecto yo puedo contestarles las preguntas. ¿Listo? Bueno. Cuando hablamos de cosa y bien, lo primero es tener los conceptos. Vamos a decir así, cosa es todo lo que existe en el universo, excepto 2 conceptos. Todo menos la persona, o sea, el sujeto de derecho, y los animales. La primera excepción, o sea, la persona, existe desde siempre. Están todos los libros, dicen así, cosas, todo lo que existe, excepto el sujeto de derecho. Vamos con esa primera excepción. ¿Por qué? Porque se supone, ojo con la primera clase, se supone que el hombre, la persona, la mujer, el ser, entra en relación con las cosas de la naturaleza. Entonces yo no me puedo cosificar. Yo debo saber que ¿cómo explicarles? Una categoría es la del ser humano y otra categoría es la de los objetos para esta clase. Ok. Entonces, obvio, si yo voy a hablar de los objetos con los que yo me voy a relacionar, no me puedo meter yo misma, ¿no? Obviamente esto ha tenido mucha tela que cortar, como que si hubo un momento en el que la persona era cosa, como por ejemplo en el derecho romano, los esclavos pasaban a hacer cosas para pagar las deudas de sus amos, ¿cierto? Teníamos 3 estatus en Roma, libertatis, bueno, ahora no me acuerdo, pero en fin, perdíamos el estatus libertatis, perdíamos la libertad y pasábamos a hacer cosas para pagar las deudas de nuestro amo. Eso fue un momento catastrófico de la historia, obviamente hoy superado, así que imposible que me puedan cosificar. Habrán situaciones prácticas que parece que se cosificara el sujeto, o sea, que se volviera cosa al sujeto, como por ejemplo la prostitución, la trata de personas, etcétera. Pero tenemos que llamar al orden y poner las cosas en su puesto para entender que no debe ser así, que debe haber algo legal que lo prohíba. Y a propósito de eso, les compartí otras diapositivas donde la Corte en reiteradas ocasiones ha llamado la atención para que no cosifiquemos al sujeto de derecho. O sea, habla de la prohibición de cosificación del sujeto de derecho. Están los 2 artículos que yo le envié que les envié a ustedes. Ahí está clarito la teoría de la prohibición de cosificación del sujeto de derecho y también hay unas diapositivas. El ejemplo que más pusimos es el de los deportistas, porque la Ley Nacional de Deporte hablaba de prestar, transferir a un jugador y obviamente eso va creando la idea. Miren qué nos pasó cuando vendieron a James, todo el mundo decía, vendieron a James, compraron a James, trasladaron a James, pero no es a James la persona, son los derechos deportivos de James, ¿cierto? Y ahí la Corte, bueno, no ahí, porque lo de James fue hace poco y lo de las sentencias de la Corte es hace rato, lo que la Corte quería significar es que el lenguaje, la semántica que la norma utilizaba estaba errado. Y de hecho la Corte hace un llamado de atención al Congreso para que cuando legisle, porque el Congreso es el que hace las normas, no cometa esas imprudencias, no cometa esas imprecisiones, no cometa esa falta de precisión, porque el lenguaje, ha dicho la Corte, crea formas. Se habla de lenguaje preformista. Eso es como el nombre jurídico.
en palabras claves para que ustedes me entiendan. Yo utilizo mucho conceptos para que ustedes me entiendan. La Corte ha dicho como que si de tanto utilizar eso, se va creando la idea de que es así, lo que ustedes llamarían y que se comen el cuento. Fíjense, es como si nos comiéramos el cuento de que el jugador se está vendiendo y nosotros somos abogados, pero quien no sea abogado, quien no estudie esta carrera, quien no vea estas clases, se va a creer que se vendió a James, ¿no? Entonces la Corte ha dicho, eso no lo debemos hacer, ni siquiera por el lenguaje debe ser un lenguaje prudente, acertado, etcétera. Chicos, estoy resumiendo, esto lo pueden leer mejor, tanto en mis artículos como en las diapositivas que envié, ¿cierto? Estoy haciendo un resumen. Ok, entonces nos queda claro que cuando vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de todo menos del sujeto de derecho. El sujeto es la persona, el que va a tener derecho sobre las cosas, ¿cierto? Y no me puedo confundir con ella. Quedarán dudas como doctora y si usted arrienda el vientre y por eso es que después hablamos un poquito de los órganos para mirar esa situación. Pero hasta este momento yo no tendría por qué todavía hablar de eso, ¿cierto? Chicos, como cosa rara, ya llevamos el tiempo en el que se van a volver a conectar a clase. Listo, vamos a hacerlo, ya queda un minuto, así que vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar, por favor, ¿vale? El sujeto de derecho, la persona y los animales. Entonces, cuando ya yo regreso, si saco esas dos excepciones, me queda todo es la luna, las estrellas, el sol, el paisaje, el abanico, la lavadora, la escoba, el carro, el horizonte, el mar, el viento, todo son cosas. Lo que pasa es que, obvio, hay unas fuerzas difusas de la naturaleza por las que mi amigo Ayola me preguntó hace rato. Hay aspectos también espirituales, hay aspectos filosóficos, pero si yo vengo a esta clase que trato de buscar objetos sobre los cuales recae el derecho, ya yo tengo que ir pensando en un concepto más jurídico que ontológico o que un concepto filosófico. De ahí entonces que aparece la doctrina, como siempre, a salvarnos un poco la patria, y la doctrina establece unos requisitos para que una cosa se convierta en un bien. Cuando la cosa cumple con esos tres requisitos, entonces va a dejar de ser cosa, va a pasar de ser cosa a ser bien. Y en ese momento nos interesa al derecho de bienes, porque fíjense que ya vamos llegando a la palabra bienes, deja de ser una cosa para convertirse en un bien, en bienes. Estos tres requisitos, hay algunos doctrinantes que exigen dos, hay algunos que los mezclan todos, porque algunos dicen dos y otros dicen otros dos, concluyendo en uno mismo. Entonces, técnicamente es como si fueran tres. No peleemos con eso, les decía yo a los estudiantes vespertinos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo dije que es la doctrina, o sea que esto no lo dice la ley. Y esa doctrina ha sido acogida por la jurisprudencia, por las sentencias de la Corte, sin discusión, sin pelea, como unánimemente. Toda la doctrina que usted busque de cualquier libro, les hace esa, pues, de cualquier libro colombiano, les hace esa aclaración. La cosa es un concepto diferente a los bienes. A pesar, mucho cuidado, de que el Código Civil confunde los conceptos. El código, voy a hacer primero la aclaración del código y después las precisiones doctrinal. Para el código esto es como si fuera lo mismo. Él habla de cosas, a veces habla de bien. Por ahí hay un artículo muy raro porque en el mismo artículo habla de cosa y bien como si fueran lo mismo. O sea que ese es un error que nos viene del derecho romano, pero que ese error ya está corregido. Bueno, fíjense, no hablé del derecho romano, de lo que a don Andrés Bello le gustaba el derecho romano, eso lo expliqué en las clases normales, lo que quiere decir que el código tiene mucho de derecho romano, porque a don Andrés Bello le gustaba mucho el derecho romano, ¿cierto? Por eso en las diapositivas hay una cosita que dice que la ley de las 12 tablas, ¿qué era la ley de las 12 tablas? O sea, como para incentivarlos a que ustedes miren desde el derecho romano el impacto que ese derecho ha tenido en Colombia. Entonces, ese error nos viene de allá, pero el error está corregido y ya toda la doctrina está clara que cosa es un concepto y bien es otro concepto. Avancemos entonces. ¿Qué son las tres cosas que se, bueno, los tres ítems
que se necesita, cuál es la lista que vamos a chequear para mirar que una cosa se convierta en un bien. Son 3. Utilidad, susceptibilidad de apropiación y susceptibilidad de valoración económica. Estoy repitiendo, estoy retomando y sobre todo estoy resumiendo. Normalmente las clases no son así de aburridas, ¿cierto que no? Lo que pasa es que estoy repitiendo, aquí ya no he podido poner chistes ni anécdotas porque no me da tiempo. Voy apenas como en lo puntual de cada cosa. Para los que entren por primera vez, no crean que es así como, ay, ese señor hablando y hablando y hablando y hablando. No, yo los escucho, les echo unos chistes, unas anécdotas, los escucho, pero es que voy haciendo un resumen solamente, o sea, vengo recogiendo de mucho que dije los aspectos básicos, ¿cierto? Mis estudiantes que siempre han estado aquí, los que siempre he visto aquí, por favor, díganles a los otros que las clases no son así de aburridas, que no son un monólogo, que yo no me pongo aquí a hablar y hablar y hablar, no, yo los escucho, ¿cierto? Pero es resumen, mucho cuidado con eso. Por eso titulé la clase retroalimentación, para que no digan que esta fue la clase más aburrida. Además de que tengo dolor de cabeza, pero bueno, eso no importa. Pero estoy apenas con conceptos básicos. Entonces, vamos a dar un pequeño concepto rapidito de qué es cada uno de los 3 requisitos. Utilidad. La utilidad es que algo sirva para algo. Voy resumiendo, no voy a filosofar ni nada por el estilo. Que sirva para aquello para lo cual fue creado. Si hablo de una utilidad objetiva. ¿Por qué hablo ahora de una utilidad objetiva? Porque también puede haber una utilidad subjetiva, que es para lo que a mí me sirva. O sea, la botella sirve para guardar el aceite, guardar la Coca-Cola, guardar la salsa, pero cuando la salsa, el aceite o la Coca-Cola se acaba, yo puedo coger esa botella para otras cosas, para lo que yo quiera. Puedo sembrar ahí una mata, puedo cortarla. Hay muchas cosas para hacer con las botellas, ¿cierto? Y cada cual le da la utilidad que le quiera dar. Pero la botella fue creada inicialmente para para almacenar un recipiente. En ese momento, ya esa es mi utilidad subjetiva. Las llantas son para que los carros rueden, pero si la llanta ya se dañó, se espichó, y yo quiero hacer una maceta con la llanta, nadie se va a meter con eso, ¿cierto? Entonces, ya son utilidades que se van dando después de su uso primario y ya sí tiene que ver mucho con lo que a mí me guste, lo que yo quiera hacer, etcétera. Pero no nos vayamos para eso, vamos a quedarnos en el concepto de todo debe servir para aquello para lo cual fue creado. Le decía a los estudiantes que igual nadie se va a meter en su casa para decirle, doctora Vanina, ¿usted por qué usa la botella para esto? No, o sea, eso no tiene ninguna vista de nadie. Lo que trato es de que entiendan cómo algo es útil. Entonces, ¿para qué es útil el lapicero? Para escribir. ¿Para qué es útil la llanta? Para rodar el carro. ¿Para qué es útil la botella? Para tener el recipiente. ¿Para qué es útil el cuaderno? Para tomar apuntes, por decir algo. Listo. Entonces, utilidad chuleada. La cosa debe ser útil para que pueda ser un bien. La mayoría de las cosas son útiles porque tienen alguna funcionalidad. Vamos a decir que esta no es la de la discusión. Ok. Después viene la susceptibilidad de apropiación. Susceptibilidad, entiéndanlo como que es posible, es susceptible, podría llegar a ser, ¿cierto? Que tenga la posibilidad, esa es la palabra, puede que sí, puede que no, de ser apropiable. Apropiación privada o apropiación particular, recuerdo pública, recuerdo que algunos me preguntaron eso, doctora, pero hay propiedad pública, claro que sí, existen los bienes de dominio público del Estado, que no son de todos y son del Estado, simplemente que su tránsito es más restringido, está dentro del patrimonio del Estado. Pero les aclaraba que mi clase no tiene nada que ver con el derecho público, mi clase es de derecho privado, así que las relaciones son entre los particulares. El Código Civil rige las relaciones entre los particulares. Cuando hay un particular y un Estado, es estatal. Cuando hay dos Estados, es derecho internacional, público o privado. Entonces, eso son otras materias. Mis clases siempre van a ser entre particulares, entre Oscar y Vanina, entre Juan Camilo y Vanina, entre Vanessa y Milena, ¿cierto? O personas jurídicas privadas, entre la Chevrolet y Vanina, etcétera. Bueno, entonces,
Bueno, mentira, ahí ya es derecho comercial, porque es una persona, es un comerciante. Pero bueno, en todo caso es derecho privado, no derecho civil, pero sí derecho privado. Se llama comercial, que es una materia que también van a ver más adelante. Y les decía eso porque hay muchas cosas que están en el Código de Comercio y otras están en el Código Civil y paradójicamente se dicen diferentes. Esa es una de las cosas que van a sufrir en esta materia. Los que ya la vieron pueden dar fe de que hablamos de prenda civil y prenda comercial. Compraventa civil, compraventa comercial. Anticrisis civil, anticrisis comercial. Les decía que Argentina, que tiene un nuevo código civil, fusionó su código civil con su código de comercio y se acabó esta dualidad, este desdoblamiento bifronte, como con dos frentes, de dos cosas totalmente diferentes que es la misma. Pero bueno, esas son de las cosas que debemos sufrir. Aquí en Colombia todavía tenemos un código civil y un código de comercio. Son aquellas cosas malas que otros países han corregido de buena manera. Bueno, y vamos en susceptibilidad de apropiación. Esa apropiación normalmente se hace en Colombia por uno de los 5 modos de adquirir el dominio que están en el artículo 673, que son prescripción, accesión, tradición, ocupación y sucesión por causa de muerte. El famoso patos. Patos es la primera letra de cada uno de los modos de adquirir. P de prescripción, A de accesión, T de tradición, O de ocupación, S de sucesión. Son los 5 modos de adquirir. O sea, la forma de que algún bien entre a mi patrimonio, lo pueda decir que lo tengo en mi patrimonio, tiene que haber alguno de esos 5 modos de adquirir. Brisa, levanta la mano, sí, dígame. Brisa, me levantó la manito. Ya no, gracias. Ok, vale. Entonces, siempre debemos ir a alguno de los 5 modos de adquirir. Les mandé una noticia un poco jocosa en la que una señora española decía que ella era la dueña del sol y decía que era dueña del sol por prescripción. Obviamente, cuando ya damos la clase y leemos la noticia, nos damos cuenta que la señora no es que esté del todo bien, ¿cierto? Porque no es posible que ella sea la dueña del sol, o sea, no se lo puede apropiar. Hasta el momento no nos podemos apropiar ni del sol, ni de las estrellas, y ya ahorita voy a concluir otra cosa jurídica. Apenas voy dando los requisitos para que una cosa se convierta en un bien. Y por último, los bienes, las cosas para que se conviertan en bienes deben ser susceptibles de valoración económica. Valoración económica, gracias. De valoración económica. O sea, tiene que ser posible que le pongamos un precio, ¿cierto? Otra vez, la palabra susceptibilidad es que sea posible ponerle un precio, no que lo tenga. Porque, por ejemplo, si yo decido donarle mi casa a Brisa, Brisa no me va a pagar por la casa, pero la casa sí le podemos poner un precio, solo que a mí se me dio porque Brisa no me pagara ese precio. En cambio, si voy a hacer una transacción con Santiago Anaya, yo le digo, mi casa yo se la vendo, yo no se la voy a regalar, a Brisa se la regalo porque fue una buena alumna o cualquier cosa, pero a usted, Santiago, si quiere, se la vendo. Entonces ya ahí Santiago me tiene que pagar precio por la casa. En ambos casos, aunque Brisa no me pague y Santiago sí me pague, de todas maneras a la casa yo le puedo poner un precio, simplemente que me dio la gana, excúsenme, de regalársela a Brisa, mientras que a Santiago se me dio la gana de vendérsela. Entonces ya yo tengo que mirar qué contrato escojo, o venta o donación. O pensemos que a Oscar, que lo estoy viendo aquí, le digo, Oscar, le permuto mi casa. Ese es otro contrato. Usted me da una casa y yo le doy otra casa. Entonces ya estoy hablando de contratos. Pero eso también lo vemos más adelante. Lo que quiero que sepan de entrada es que los bienes deben tener una valoración económica. De ahí que si yo le dono mi órgano a Brisa, un riñón, puede que no me pague, pero también es cierto que al riñón no le puedo poner un precio, porque hasta el momento no hay una fórmula para poner precios a los riñones. Entonces, cuando hablamos de valoración económica, sí debemos precisar para este curso que debe ser una valoración objetiva. O sea, no es lo que yo quiera ni lo que a mí se me dé la gana. Si yo digo que este reloj es un Rolex y que vale una millonada, usted me dice, ay no, doctora, qué pena, desde aquí se ve que eso no es un Rolex. Usted le puede decir que vale una millonada, pero ese reloj no vale esa millonada.
Vamos a traer un experto en relojes que la va a bajar de la nube a usted y le va a decir que ese reloj no pasa de tantos miles de pesos y hasta ahí, ¿ok? Entonces debemos tener unos criterios para poderle poner un valor económico a los bienes. De ahí que mucho cuidado, aquello a lo que no le podamos poner precio, entonces va a quedar siendo una cosa y no va a pasar a ser un bien. Quiero ser conclusiva en algo, que lo trabajábamos en clase. La cosa pasa a ser bien cuando cumple los 3 requisitos. Si no cumple los 3 requisitos, entonces se queda siendo una cosa. Se queda siendo una cosa ahí hasta que en algún momento cumpla los 3 requisitos y pase a ser un bien. Por eso hay un doctrinante que cité mucho, que dice que estoy leyendo su chat, ustedes me distraen con ese chat. ¿Cómo así que Sebastián me dice que quiere la casa? Bueno, tiene que ser un abogado para que me la compre, ya vio. Porque el ejemplo de la donación es apenas un ejemplo. La gente no dona muchos bienes en Colombia, ¿cierto? Y menos casa. De pronto dona para el COVID, para las mascarillas, los mercaditos, lo que ustedes están haciendo, que por cierto voy a hacerles la transferencia. Excúsenme que estaba aquí de clase, pero no dona casas, ni dona fincas, ni dona muchas cosas, ¿no? Por lo menos no en Colombia, porque no tenemos una situación económica que nos permita estar donando, pero pónganse a ver cuánto dona Shakira, cuánto dona Bill Gates, es decir, entonces ya depende obviamente de las situaciones económicas. Pero bueno, eso es otra cosa, ni siquiera habíamos hablado de eso en el curso tradicional. Se me va ocurriendo de las locuras que ustedes están escribiendo ahí y por eso las voy a quitar, porque después me están distrayendo. Bueno, entonces, ojo, que hay un doctrinante que dice la cosa es un concepto prejurídico y el bien es un concepto jurídico. ¿Cómo así? Pre es antes de, ¿cierto? Preadolescente, es mi pre-ICFES, mi premédico, antes de. Entonces, Porque cuando yo estaba acá de, adentro, ella fue a recoger una recarga, yo me estaba cepillando. Ahí se trabó. Rodríguez, la estamos escuchando. Bueno, ya hizo la recarga, ya nos está escuchando, ¿cierto? Todo bien. Rodríguez. Tienen los micrófonos prendidos, les va a pasar como lo que les dije ayer. Les voy a mandar video para que vean. Bueno, entonces, recuerden, prejurídico y jurídico. Pre es antes de. Pre-ICFES, premédico, prematrimonial, ¿cierto? No hay prenovio, eso sí, eso no existe todavía, ¿cierto? Se va conquistando a la chica, pero no hay que prenovios, no. Ustedes tienen algo más avanzado que eso, ¿cierto? En todo caso, cojan las que sí conocemos, pre-ICFES, premédico, prematrimonial, ¿qué fue lo otro que dije ahorita? Bueno, en fin, los pre son antes de. Lo que quiere decir que, ojo, para efectos jurídicos, concentrémonos, lo que queda por fuera de no va a estar en esta clase. De pronto puede que llegue, pero de pronto no. Si se queda por fuera es prejurídico, si pasa esta clase es jurídico. Haciendo el símil o la analogía, las cosas son prejurídicas, se van a quedar por fuera de la clase y los bienes van a ser jurídicos, van a entrar a esta clase. Ahora, ¿por qué estoy explicando eso? Porque yo no puedo pagarle al banco la hipoteca con el sol, no puedo. Yo no puedo pagarle al banco la deuda con las estrellas, no puedo. ¿Por qué? Porque las estrellas no son avaluables económicamente, no están en mi patrimonio, entonces por eso se quedan por fuera de esta clase. El banco me dice, doctora, yo le recibo en parte de pago su casa, su carro, venda tal cosa, si no se la vamos a embargar. Entonces, fíjense que esa es la importancia de que concluyamos desde el inicio qué se va a quedar por fuera de la clase y qué va a entrar a la clase. Y me gusta ese doctrinante porque él no cierra la puerta a que algo que hoy es una cosa, en unos tiempos pueda ser unos bienes. Es la discusión que estamos haciendo con los órganos. Los órganos hoy no son bienes, pero yo creo, y lo he dicho, que en un tiempo los órganos van a ser unos bienes. Y de hecho vemos que en otros países lo son, pero en Colombia, como la teoría exige esos requisitos, todavía no lo es. El cadáver no es un bien, pero hay alguna doctrina argentina y yo creo que Colombia puede tener la misma, puede decir lo mismo,
y es que el cadáver se puede convertir en algunos casos en un bien. Entonces, en esa medida, chicos, para concluir, la cosa se queda por fuera, el bien entra a la clase, el bien es jurídico y mucho cuidado. Todo, siempre utilizamos este aforismo, todo bien es una cosa, pero no toda cosa es un bien. El bien ya es cosa y si cumple con la lista de chequeo con los 3 requisitos, pasa a ser un bien. Si no cumple con los 3 requisitos, se queda por fuera, o sea que queda siendo una cosa. Entonces, cuando el aforismo dice, todo bien es una cosa, mucho cuidado es que, y eso es muy importante para las discusiones que vamos a tener más adelante, para que algo sea bien, ya debe ser cosa. Y siendo cosa que cumpla con los 3 requisitos. Y si no cumple con los 3 requisitos, entonces queda siendo una cosa y está por fuera de la clase. Y el día que logre ser una cosa, la metemos en la clase, ¿ok? Aquí me dice Juan Ballesta, profesora, disculpe, entonces para que una cosa sea bien, tiene que cumplir 3 condiciones. Tiene que tener utilidad, tiene que ser susceptible de colocación de un precio. ¿Y cuál sería el tercero? No, ese es el tercero, el del precio es el tercero, Juan. El segundo que dije es que sea susceptible de apropiárselo, de apropiación, de entrar en el patrimonio de alguien. Susceptibilidad de apropiación es el segundo, ¿ya? Ahora, ojo con esto, a propósito de la pregunta de Juan. Normalmente, lo que es útil tiene valor económico. Y normalmente, lo que tiene valor económico no los podemos apropiar. O en sentido contrario, aquello que no es útil no le podemos poner un precio. Y aquello que no le podemos poner un precio no lo podemos meter en nuestro patrimonio. Ojo, la estrella es útil, sí. La estrella susceptible de ponerle un precio, hoy no. No hay unos criterios objetivos para poderle poner un precio a una estrella. Razón por la cual, miren cómo una cosa lleva a la otra. Si no le podemos poner un precio, ¿cómo lo voy a poder meter dentro de mi patrimonio? Legalmente, porque las noticias que hay por ahí, esas anécdotas que yo les cuento en la clase para que la clase sea más amena, que son ciertas, no me permiten decir que yo, porque di $2 por 2 estrellas, soy la dueña de las 2 estrellas. Tienen que revisar los audios para que vean cómo les narré que en algún momento que compré unas estrellas por internet. Entonces, en esa medida, ya vamos a concluir, tienen que ser útiles, susceptibles de valoración económica y susceptibles de apropiación. En la valoración económica también hice énfasis que tiene que ser una valoración objetiva. Aquello que sea subjetivo en el derecho puede dar al traste con una figura que se llama lesión enorme. La ley no nos permite que enajenemos, vendamos los bienes inmuebles en más del doble o en menos de la mitad porque puede haber un vicio que se llama lesión enorme. O sea que ahí sí el derecho va a estar pendiente de cuál es la valoración económica que le damos a los bienes y si nos estamos excediendo al momento de hacer algún tipo de negociaciones. No todas, pero en algunas negociaciones está pendiente. Entonces ponía el ejemplo de que si yo digo que mi casa, por venir de tradición en tradición, de ser una casa que viene de los moadíes desde hace rato, y yo quiero vender mi casa que vale 100 millones en 500 millones, el derecho sí mete la mano y va a decir que ese contrato está mal, que hay una lesión enorme y me van a rescindir, a echar para atrás, rescindir es volver las cosas a su estado anterior, el contrato de compraventa porque con esa acción yo lesioné a quien me lo compró. Por eso se llama lesión enorme, porque si la casa vale 100, el patrimonio económico de quien me lo compró se lesiona si yo la estoy vendiendo en 5 veces más de lo que vale. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la valoración objetiva. En esa clase también les dije que lastimosamente la lesión enorme no aplica para los muebles. Les expliqué por qué, pero no lo voy a repetir, no lo voy a decir ahora porque yo solo voy a repetir más adelante. Pero ya eso tiene que ver con la clasificación de los bienes en las que yo sé que mi amigo, ya se me olvidó el nombre, no lo he visto hoy por aquí, en la que mi amigo que me contactó por teléfono,
Guerra, no, no recuerdo. Cuando hablamos sobre bienes por destinación, profe. Exacto, ¿dónde está? ¿Cómo es que se llama usted? Sergio Puello. Sergio Puello está muy pendiente de la clase de los bienes, de si son inmuebles, muebles por destinación. Él como que ese tema le gusta y va más avanzadito. Entonces les decía que ahí el tema del precio va a tener un impacto porque tenemos que ver cuáles son los tipos de bienes. Pero yo desde la clase le dije a Sergio que parara un momentico porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces deben tener mucho cuidado con lo de la valoración. La valoración debe ser objetiva. Ponía el caso de personas que desechan sus muebles y los ponen ahí en la puerta porque ya están maluquitos, feitos, porque hay unos nuevos muebles y resulta que hay personas para los que esos muebles lo son todo, o sea, todavía están en buenas condiciones. Lo que quiere decir, eso se llama el demérito por uso. El demérito por uso, o sea, el uso de las cosas va haciendo que vayan perdiendo un valor, pero de pronto para otros ese valor es todavía es significativo. Lo que pasa, yo ponía el ejemplo de los iPhone, que los iPhone van, ya yo ni sé por dónde, pero mi iPhone es 7, pero ya el iPhone ha sacado no sé cuántos iPhone más, para, obviamente ellos tienen un objetivo que es vender más iPhone, pero si a mí me sirve y yo no creo necesario cambiar de iPhone, pues yo me quedo con ese iPhone, ¿cierto? Y ahí también tendría que ver si yo soy una persona tecnológica, si me gusta o no la tecnología, si quiero pagar más por otro celular. Ya empiezan a haber cosas subjetivas que me permiten hacer este tipo de negociaciones. Bueno, chicos, para este momento que ya nos falta apenas media horita de clase, entonces ya hemos mirado cuáles son los requisitos de una cosa para que se convierta en un bien, ¿ok? Hasta ahí, los que han venido nuevos, los que vienen por primera vez, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No tienen preguntas. Profesora, disculpe, es que yo me enredé un poquito cuando usted dijo que las cosas no se pueden vender por el doble de lo que ya son. O sea, por ejemplo, yo compro una casa de pronto en la perimetral y 10 años después la perimetral se valoriza. Genial. Entonces, claro, pero mucho cuidado. Lo del valor económico, eso ni siquiera lo expliqué en la clase cuando la di. Nadie me hizo esa pregunta que es muy buena. La lesión se da cuando el precio excede más del doble o menos de la mitad al momento del negocio. Como la persona que me habló, que no me identifica, nada más aquí me sale un número, la persona que me hace la pregunta me dice que 10 años después la casa se valorizó, ya eso es propio del mayor valor que adquirió la casa a propósito de que pavimentaron la calle, que pusieron un centro comercial ahí, pero ya usted no puede decir que el contrato está viciado porque al momento que usted compró, ese sí era el valor de la casa, ¿ya? O sea, eso lo vamos a ver más adelante. El código dice en qué momento se puede dar la lesión enorme y dice, para contestarle a la estudiante, que es al momento de la realización del contrato. Y como ella me habla de que 10 años después adquirió un valor, ya ahí no pueden entrar a demandar por lesión enorme. O sea, voy a poner este ejemplo. Supongamos, como dice la estudiante, yo hoy compro una casa en 40 millones, porque no vale mucho, pero después de 10 años la casa vale 400 millones. ¿Por qué? Lo que acabo de decir, exagerando obviamente, pusieron un centro comercial, pavimentaron eso, se mudó ahí al lado James Rodríguez, por decir alguna barbaridad. Luego la casa obviamente tiene el supervalor. Yo no puedo ir a demandar al que me la vendió o al que la compré para decirle, mira, la casa ahora vale 400 y tú nada más me diste 40, entonces por favor dame los 460 que faltan. No, porque ya pasaron 10 años y todo se ve al momento de la elaboración del contrato. ¿Listo? ¿Eso está claro? Es una buena pregunta. Muchas de hecho, gracias. nadie me la preguntó cuando di este tema aquí en el curso. Nadie hizo esa pregunta, pero yo les dije que no me siguieran preguntando de lesión enorme porque yo más adelante iba a retomar el tema de lesión enorme. Yo apenas estaba poniendo un ejemplo, mucho cuidado en los ejemplos que yo pongo, para que vean cómo el precio puede tener un impacto en temas jurídicos y que sí vamos a estar alguien que lo vea. Porque, por ejemplo, en materia de inmuebles, que es donde aplica la lesión enorme, toda venta de inmuebles se tiene que hacer por el notario y el notario tiene que verificar eso.
tiene que verificar que el precio no se esté excediendo, porque si no, hay una lesión enorme. Y supongamos que al notario se le pasa, cualquier persona puede ir a demandarlo ante un juez, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es que tiene dos filtros, el filtro del notario y el filtro del juez. Entonces no fue como la utilidad que yo dije que nadie se va a meter en mi casa para ver qué estoy haciendo con las botellas, pero el derecho sí se mete en mirar el precio y sí se mete en mirar cómo lo adquirí. O sea, si la adquisición es una adquisición legal, doctora, qué pena, pero su papá no era dueño de esta casa. O sea, que usted no la adquirió por sucesión. Usted aprovechó cuando su papá se murió y se robó la casa, que es diferente. Y el robo obviamente no está dentro de los modos de adquirir por lo que se pudieron dar cuenta, ¿no? Entonces, ahí sí alguien puede venir a decir, doctora, qué pena, pero esa casa no era de su papá, o sea que ahí no aplicó la sucesión por causa de muerte. ¿Eso quedó claro? Sí, profesora, muchas gracias. Ya puse mi nombre, sino que no sabía ponerlo. Vale, Valentina, está bien. Entonces, en este curso vamos a mirar tanto los modos de adquirir como la lesión enorme en un tema que viene más adelante. Lo que quiero que vean es el impacto de las clases de entrada a las clases del final. Créanme que esto es lo más fácil. El curso ofrece dificultad. Y yo lo dije en la primera clase, si usted está atento de cada clase, el curso no debe ser difícil. Pero si usted se descuida en algunos conceptos, al final, en el último corte, que es lo más complicado, es donde los estudiantes sienten que la materia es complicada, ¿cierto? Pero yo estoy trazándoles un camino fácil, a lo mejor un poco jocoso, a lo mejor un poco claro, para cuando venga lo más complicado, ustedes ya, yo pueda decir, ¿se acuerdan las primeras clases que les di esto? Es decir, les voy trazando el camino para que se haga menos difícil, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, chicos. Todo claro. Sí, doctora. Bueno, vamos a ver aquí si hay alguna pregunta jurídica. Nada de preguntas jurídicas. Ok. Ojo aquí. Entonces, en este momento, como yo misma les empecé a hablar de los órganos, del cadáver, de la inseminación artificial, Ayala me empezó a preguntar del arrendamiento de vientres porque entiendo que un profesor los puso a leer el semestre pasado de eso. Yo les dije que podíamos hacer un abordaje corto, que ya se va haciendo largo, sobre por qué los órganos, el cadáver, partes del cuerpo humano podían ser bienes o no. ¿Qué tiene que ver eso con la clase? A pesar de que es verdad que es un tema que me gusta. Ojo con esto, y es, en el programa, en el plan docente y en los libros de derecho, los doctrinantes se ponen a discutir un poco, o más bien a tratar la naturaleza jurídica de algunas cosas que está en discusión, así se llamaría el tema. Cosas jurídicas cosas cuya naturaleza jurídica está discutida, se está moviendo, se está actualizando, se está discutiendo. Quienes tocan varios puntos, las fuerzas difusas de la naturaleza, los órganos, el cadáver, la imagen corporal. O sea, hay varias. Pero a mí no me da tiempo para discutir todo eso, porque entonces dejo de ver los muebles, los inmuebles, la lesión enorme, a lo que es de este curso, pero para que entiendan el ejercicio, yo hago una aproximación. Tienes que mandar un tipo en la castellana. Sobre todo de la castellana, o sea, Humberto Serna, tenemos que entrar a hacer el chequeo. Entonces, fíjense, cuando yo hago el chequeo, Humberto, ay Dios, me toca ponerle silencio a mí. Ok. Cuando yo miro mi carro es fácil. ¿Mi carro es útil? Sí. ¿Mi carro es susceptible de apropiación? Sí. ¿Mi carro es susceptible de valoración económica objetiva? Sí. Entonces, ¿el carro es un bien? Sí, doctora, dicen ustedes. ¿La casa es útil? Sí. ¿La casa es susceptible de apropiación? Sí. ¿La casa es susceptible de valoración económica? Sí. Entonces, la casa es un bien. Hemos dado un ejemplo de mueble y uno de inmueble. Pero no todos son así. Algunos son más difíciles. En algunos hay una construcción nueva que parece que nos acercara a que sí son bienes, pero quedan ahí como colgando de un hilo. Por ejemplo, los órganos. Los órganos sí son útiles y son susceptibles de apropiación, pero no son susceptibles de valoración económica. Entonces los órganos de los 3 requisitos tienen 2.
Cuando se cumpla el tercer requisito, van a pasarse en unos bienes. Esa es la razón, chicos, para que tampoco crean que estoy trayendo los temas de mi gusto acá. Al revés, más bien mi gusto nació porque en la clase se discutía y fui profundizando ese tema para explicar por qué estamos hablando de los órganos en la clase de bienes, por qué estamos hablando del cadáver en la clase de bienes, por qué estamos hablando del semen, que es un fluido corporal, ni siquiera es un órgano ni un tejido, pero por qué estamos hablando del semen en la clase de bienes y qué importancia jurídica tienen, cómo es los trasplantes de órganos, las inseminaciones artificiales o las investigaciones que se estén haciendo con los cadáveres. No sé si es cierto, pero antes de la clase, no sé si es cierto, de hecho tengo que validar la fuente con una fuente médica, dicen que las primeras necropsias que le han hecho a los pacientes de COVID han permitido que cambien el rumbo de cómo tratarlo. No sé si es verdad, lo alcancé a trasladar a un médico para que me dé su concepto, a ver si es cierto, pero ¿qué quiero mostrar ahí? Que el cadáver, de ser así, va a prestar una utilidad y es saber cómo vamos a tratar al COVID. ¿Me doy a entender? Entonces, el cadáver sí es útil. Ahora lo que tenemos que mirar es esa investigación que hagan de ahí, qué valoración económica puede tener, ¿cierto? Chicos, se va a volver a cortar, creo que es que ya se va a acabar porque normalmente hacemos 1 hora y media de clase. No sé si me va a permitir conectarme otra vez. Si me lo permite, lo hacemos. Si no se puede, pues bueno, se acaba la clase y prácticamente el tema donde voy es el tema por donde vamos todos, que es analizar si los órganos, el cadáver, podrían llegar a ser unos bienes. Ahí ya pueden enganchar, porque ya lo que estamos mirando es la legislación de órganos, de cadáver todavía no he hablado en la clase como tal, y por la participación ayer de Martínez, nos fuimos con las técnicas de reproducción humana asistida, ¿cierto? Repito, chicos, ahora que se corte, vuelven a intentar. Si podemos entrar, no hay problema. Lo que no quiero es creer. ¿Por qué? Porque los derechos, Sebastián, se predican de las personas y un cadáver no es una persona. Con la muerte acaba la personalidad. Acabada la personalidad, ya no hay titular de derechos. Lo que pasa es que, mucho cuidado, paradójicamente, a pesar de lo que acabo de explicar, encontramos 1 o 2 casos donde para facilitar la donación de órganos, que era el tema que ahorita alguien me decía que tratara, la ley, el decreto 2493 del 2004, ha exigido que para que haya donación de donante cadavérico, cuando cojan los órganos de un cadáver, tienen que sustituirlos por prótesis fungibles. O sea, tienen que sustituir la parte que tomaron, pero una prótesis, que es algo artificial. Se cree que esto es una forma de que la gente no niegue que sus familiares donen órganos, pues sus familiares muertos donen órganos. O sea, que traigan órganos de personas muertas. Porque la gente tiene todavía como ese mito, ese tabú, esa prevención. Entonces algunos dicen que eso es un derecho del cadáver, pero no, eso más bien es un derecho para no afectar la moralidad de las personas que quedan al momento de la muerte de otra. También la otra excepción, esto no me lo había preguntado en la clase, esto es nuevo. La otra excepción es que hay un tipo penal, creo que por aquí alguien lo está diciendo, las penalizaciones, claro, por la moral, por la honra de la persona, por el buen nombre de la persona que murió. Entonces sí son unos detallitos raros. La profanación de cadáver, alguien me lo está poniendo también aquí, eso también es cierto, pero son aspectos penales y ahí es donde cuando ustedes vean penal, ustedes todavía no han visto penal, su docente les debe explicar que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo y raramente ahí no hay sujeto porque ya no hay sujeto de derecho. Pero bueno, en todo caso vamos a decir que visualmente algunos creen que le están dando como algunos derechos, pero si yo regreso a mi clase, chicos, los derechos son solamente de las personas. Los que tienen derechos son los sujetos de derechos. Se los debió explicar el doctor Gamboa el semestre pasado.
y los cadáveres no son sujetos de derecho. La muerte extingue la personalidad. El nacimiento nos da personalidad y la muerte nos extingue la personalidad, razón por la cual el cadáver no tiene derecho. Y además, enseguida, el cadáver, si es una cosa, porque dijimos que cosa es todo, excepto el sujeto de derecho, y estoy diciendo que la muerte acaba con la personalidad jurídica. Pero repito, en clases no hemos hablado todavía nada del cadáver. Lo que sí hablamos, y aquí me lo están diciendo, es que la presunción legal de donación de órganos, por la que me están preguntando, la donación de órganos puede ser de dos formas, de donante vivo o de donante cadavérico. O sea, que quien dona es una persona viva o que quien dona es un cadáver. O sea, no que él done, sino que se extraen los órganos de la persona que murió. Entonces, ahí, chicos, con la donación de órganos vemos la utilidad de los órganos. Entonces, vamos a mirar rapidito en el tiempo que queda si los órganos pueden ser bienes. Entonces, la cosa es así. Profesora, sí, dígame. Una pregunta, lo que pasa es que hay, por ejemplo, yo he visto que hay personas que antes de morir como que se inscriben en algún lugar para que cuando mueran puedan donar sus órganos, pero por ejemplo, si de pronto un familiar de la persona dice como, no, yo no voy a dejar que mi familiar done el órgano, entonces el derecho de quién prima, porque el cadáver ya no tiene derecho, claro, pero la persona, su familiar sí. Valentina, usted no había estado en las clases, ¿verdad? Usted por primera vez que llega. Ok. O sea, estuve en una. Ok, Valentina. En las clases colgadas que les voy a enviar los audios, los videos, por lo menos los audios, los videos los estoy pensando todavía, pero los audios, bueno, vamos a ver si los videos también, ya les mandé un primer video. Hay una clase enterita de esa pregunta que usted me acaba de hacer. Yo la invito a que con más calma se consiga ese audio y lo escuche. Ahora, rapidito, para contestar rapidito y retomar para todos los que llegaron hoy, la donación puede ser de dos maneras. O que yo lo diga, o sea, es mi voluntad real, o la donación presunta. La presunción es algo que se cree que es así, pero en la práctica nadie lo dijo, por eso se llama presunción. Presumimos que todos actúan de buena fe. Yo presumo que todos ustedes están vestidos, los que no tienen ahí la foto de ustedes, ¿cierto? Yo presumo que se bañaron hoy. Yo presumo que son unos buenos ciudadanos, pero a mí eso no me consta, yo no sé nada de eso, ¿cierto? Entonces, la presunción, Valentina, dice así, mucho cuidado, en resumen. Si yo no digo nada durante mi vida de que quiero o no quiero donar, se presume que sí quiero donar. ¿Ok? Salvo que, o sea, no vamos a presumirlo si yo me opongo a esa presunción. O sea, si yo digo, no señor, cuando yo me mueran, por favor, a mí me entierran completa, a mí no me cojan ningún órgano. Esa manifestación de voluntad por la que Valentina me preguntaba, yo la tengo que decir a través de un medio legal. Antes eran tres medios, o un carnet de donante, o una escritura pública, o un documento privado. Pero con la nueva ley, Valentina, y por eso me demoré tanto ahí, en todos mis artículos que les envié, que ustedes tienen en los WhatsApp, yo explico la presunción legal de donación de órganos antes del 2016, que vino una nueva ley, la 1805, que por ahí me están preguntando, pero no estoy leyendo el chat porque ya me queda poco tiempo para terminar, en la que, Valentina, hubo una gran reforma en torno a la presunción legal de donación de órganos. O sea que mucho cuidado, mis artículos en esa parte no tienen la última ley, porque yo los escribí en el 2013, en el 2014, y la ley es del 2016 con vigencia en el 2017. O sea, técnicamente esa ley tiene solo 3 añitos y todavía la gente no la conoce mucho. Entonces vamos en orden. Antes de la última ley, Valentina, y para todos, si yo decía algo, lo respetaban. Si yo no decía nada, la ley presumía que yo quería ser un donante de órganos. Pero a esa donación presunta, Valentina, presunta, mi familia, que es su pregunta, se podía oponer, o sea, no estar de acuerdo con que tomaran mis órganos.
Entonces ellos tenían que hacer una oposición a la presunción. Esa oposición tenía unas reglas. ¿Quién la hacía? Unos deudos, la ley habla de deudos, que son unos familiares que la misma ley establece quiénes son. No es cualquier familiar, ni todos juntos, ni vamos a hacer una consulta para ver quién gana y que la mayoría, no, la ley dice, primero el cónyuge, después los padres, perdón, después los hijos, después los padres, después los hermanos. Esto es unos en ausencia de otros. Si tengo cónyuge, primero mi cónyuge. Si no tengo cónyuge, mis hijos. Si no tengo hijos, mis padres. Así, o sea, en orden jerárquico. Y además, Valentina, había 6 horas después de mi muerte para que ellos se opusieran. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque era el único tiempo que tenían para mantener los órganos viables de ser trasplantados en las personas que lo necesitaban. Es un aspecto médico, porque recuerden que los órganos los tienen que mantener ventilados, refrigerados. Esto también quiere decir, y les doy un parte de tranquilidad a los que llegan por primera vez, que no todo el mundo, a pesar de que todos somos donantes presuntos, no todos los órganos se pueden tomar porque depende de las condiciones como murieron. Si murieron por incinerados, si los encontraron muertos después de mucho tiempo. O sea, todas esas cosas van haciendo que los órganos no se puedan tomar. Por ejemplo, miren que con el COVID los están incinerando rápidamente, no dejan que la familia vaya. O sea, depende de la situación por la que murió. Entonces, en esa medida, la familia sí se podía oponer dentro de un tiempo y unos familiares. Ahí hubo una gran sentencia porque la norma no decía que debían avisarle a los familiares. Entonces hubo una demanda, yo les conté unos puentecitos reales, unos casos reales, en las diapositivas están, en mis artículos están, donde Pirri, porque eso se lo debemos a Pirri, hizo una gran bulla, lo que llaman litigio de alto impacto, litigio estratégico, a través de la prensa, que es lo que se llama el cuarto poder, hubo un gran movimiento para que se visionara de que habían como unas irregularidades, porque la ley no exigía que les avisaran a los familiares que iban a tomar los órganos. Entonces la Corte, con la sentencia C-933 de 2007, dijo que tenían que avisarle a los familiares, que tenían que avisarnos a todos los ciudadanos a través de campañas masivas. O sea, puso las cosas como en orden, trajo lo que una sentencia a través de condiciones se dijo cómo la norma debía ser constitucional. Hasta ahí íbamos bien, Valentina, pero lo que pasó fue que en el 2016 el Congreso nos sorprendió con una ley cortica en la que nos dice que ya la familia no se va a poder oponer, Valentina, parte de su punta. Somos unos dones obligatorios, salvo que antes de morir yo diga que no, a través de la norma dice el decir e inscribir en el Instituto Nacional de Salud, el INS, al que todo el mundo ha conocido ahora por el COVID, pero antes nadie conocía al INS, Instituto Nacional de Salud en Colombia. Además dice que eso debe reposar en nuestras historias, nuestras EPS, cosa que tampoco se ha hecho porque, vuelvo y repito, la ley todavía es nueva. Alguien me preguntó si esa norma era eficaz y les decía, y ayer les mostraba en las diapositivas, cómo hay un artículo, si no estoy mal, el artículo 8 de la ley, que dice que tienen que presentar unos informes a la Cámara para que nos demos cuenta si la ley está siendo eficaz o no. Pero el gran impacto de la ley, mucho cuidado, es que ya mi familia no se va a poder oponer. O sea, yo me puedo oponer antes de morirme y eso lo tienen que respetar. Pero si yo no digo nada, se va a presumir que soy un donante y ya mi familia no se va a poder oponer. Yo critiqué de buena manera que hayan borrado a la familia de esa manifestación de voluntad, porque me parece que la Corte hizo una construcción que el Congreso debió respetar. Pero también les decía que en ocasiones el Congreso no respeta lo que la Corte haya decidido y sencillamente va tomando una decisión que, ojo, a lo mejor está bien, porque hay muchas personas que mueren en lista de espera esperando un órgano, y el problema es que en Colombia no hay cultura de donación de órganos. La primera sentencia que habló de esto, que fue la 933, hablaba de solidaridad, y la verdad es que vale más los derechos del que está vivo
que los del muerto que no tiene derechos. Pero como es un tema sensible que toca con la religión, con las creencias religiosas, con la sepultura, algunos creen que sí se pueden estar violando derechos para la familia del muerto, no para el muerto, porque el muerto no tiene derechos, pero sí para la familia del muerto. Entonces, en esa medida yo les decía que a mí, yo no estoy en contra de la donación de órganos, pero la presunción de donación de órganos me parece que ofrece algunas irregularidades que habría que limar, o sea, que componer para que no parezca arbitraria. Pero en últimas, también entiendo que lo que el Congreso quiere es solucionar el problema de las personas que mueren en lista de espera. Y el Congreso ya está como desesperado para ver cómo impulsa que hayan más órganos, y entonces él va buscando estrategias que además no son ilegales. En otros países toda persona que muere es un donante obligatorio. O sea, esto ya en otros países se ha dado. Lo que yo le decía, sobre todo a Yola, que intervino en ese momento, que por cierto no lo veo hoy aquí, cierto que no, yo le decía que lo que me disgustaba era que camuflen las cosas, porque entonces nos debieron decir que somos unos donantes obligatorios y no empezar como a camuflarnos las cosas poquito a poquito, como si no entendiéramos, como si no tuviéramos la capacidad de entender qué es la ventaja de la norma, ¿cierto? Entonces, apaguemos los micrófonos. Entonces, ese es el punto de discusión. Ahora, para la clase y para la retroalimentación, mucho cuidado, más que la presunción, lo importante es que las leyes de órganos concluyen que todo lo que se haga con órganos tiene que ser gratis. No puede haber valoración económica, no puede haber compensación económica, no puede haber ni venta, ni compra, ningún contrato que sea oneroso en materia de donación de órganos. Entonces ya podemos concluir que los órganos sí son útiles, sí son susceptibles de apropiación de una manera rara, porque bueno, yo no puedo decir que yo soy Vanina Muadía más el órgano que me donaron. Yo soy Vanina Muadía y ahí está el órgano que me donaron. Algunos hablan de patrimonio genético, que es un patrimonio diferente a la casa, el carro, la plata, pero bueno, malo bien hace parte de mi cuerpo. Entonces, así hemos entendido la susceptibilidad de apropiación. Lo que sí es claro es que no hay susceptibilidad de valoración económica. O sea, Valentina, si a mí alguien me compra mi riñón, primero eso es ilegal. Segundo, está sancionado. Tercero, puedo ir a la cárcel él y yo. Y además, eso no hace que el órgano valga lo que la persona me pagó, porque la persona me pagó lo que pudo pagarme y lo que yo le exigí. Y como ella estaba desesperada porque su vida dependía de eso y tenía mucha plata, ella me pagó mucha plata. Pero yo no puedo decir que en Colombia haya un criterio objetivo hoy para ponerle precio a los riñones. En otros países sí, hay listas de precios por cada órgano. Ellos tienen unos peritos forenses que dependiendo a las condiciones le ponen precio a cada órgano. Pero eso en Colombia no ha pasado. Yo creo que va a pasar en algún momento, pero en Colombia todavía no. Entonces hoy tenemos que decir, con base en la ley colombiana, que es la 919 de 2004, que los órganos no son unos bienes. Alguien me preguntaba si podíamos decir esto en el testamento. Y le decía que no, porque el testamento, que fue un artículo que alguno de ustedes, si no estoy mal, Indabut, me ayudó a leer, dice que es para disponer de bienes. Y por eso es importante tratar los órganos en la clase, porque si esta es una clase de bienes, usted no me puede decir que en el testamento va a testar los órganos, porque es que los órganos no son bienes. Entonces usted testa la casa, testa el carro, testa la deuda, porque la deuda sí son bienes, cosa que miraremos más adelante, y el patrimonio está formado por activos y pasivos, pero no los bienes, no todavía. Les decía que hay algunos países que sí hablan de testamento vital, le llaman así, testamento vital, como la película de 7 almas de Smith, donde él va diciendo a quién le va dando cada órgano y al final se muere porque por amor dona el corazón, ¿no? Cosa que en Colombia no se puede, porque yo no puedo donar ni mis órganos impares, ni los órganos de los cuales dependa mi vida. Entonces les dije que para no dedicarnos tanto ahí, porque ya la clase iba larga, se leyeran en el decreto 2493
qué órganos puedo donar y qué órganos no puedo donar en vida. Recuerde que al momento de mi muerte ya es diferente porque ya no estoy vivo, ya no estoy corriendo ningún riesgo. Entonces la donación por actos entre vivos es diferente a la donación de donante cadavérico. Listo, allí vamos. Y ayer en la clase de ayer comenzamos con también mirar órganos, pero para otro objetivo que es para inseminación artificial, para reproducción humana asistida, porque muy importante para los que hoy llegan, no es lo mismo hablar de corazón, riñón, pulmones, que son órganos vitales, hago otro grupo, hablar de óvulos, semen, vientre, porque esos tienen que ver con la reproducción. Y tampoco es lo mismo hablar, que alguien me lo preguntó aquí, de los estéticos,